Le agradezco estos minutos al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. A la orden. Gracias por platicar con nosotros. Pues parece que es legítimo lo que están pidiendo los empresarios. Insisto, no son los grandotes nada más. Hay medianos y hay pequeños. Que se contenga a esta turba, a este grupo de vándalos, porque esos son de criminales, de delincuentes que pues destruyen lo que encuentran a su paso, secretario. Sí, es cierto, Manuel. Tú lo comentaste hace rato. La marcha de ayer fue una marcha pues muy simbólica, muy importante por lo que aconteció en el país. La mayor parte de los manifestantes pues lo hizo de manera pacífica. La primera obligación del gobierno, el Estado, pues es garantizar la libre expresión, garantizar que quienes se manifiestan pacíficamente lo hagan y que haya las condiciones para hacerlo. Eso ha sido la posición del gobierno, lo hemos hecho en y en otras movilizaciones. ¿Qué pasa? Efectivamente había unos 60 encapuchados que aprovechan estas movilizaciones para integrarse al contingente, salir, hacer algunas acciones, integrarse nuevamente al contingente, de tal manera que efectivamente como gobierno en ese momento de la movilización tenemos que también tener los elementos y medir lo que puede suceder. Una intervención aunque se dice de contención por parte de la policía en el momento, cuando ellos se están integrando con parte de los contingentes, implicaría una confrontación donde evidentemente habría no solamente una serie de temas materiales que se perdieran, sino también confrontaciones donde puede haber problemas de integridad personal. Ese es un tema que se debe de medir. Yo coincido en la idea de que hay investigación, se está investigando, nosotros tenemos elementos, se debe de hacer no necesariamente en ese momento, sino a partir de inteligencia policíaca, a partir de una serie de elementos, actuar de otra manera. En ese momento es sumamente difícil. ¿Qué hacemos nosotros en estos casos? Normalmente cuando hay una movilización donde puede haber esto, se avisa a los comercios, se habla con ellos, en muchos casos se colabora, algunos de ellos establecen algún tipo de vallas, se establece también en coordinación con ellos, se ponen vallas, otros comerciantes no lo hacen. También hay un problema, no podemos nosotros obligar a que esto se haga, deciden mantenerse. Por supuesto que también es un derecho y por supuesto que el Estado debía también de garantizar condiciones, pero en esos momentos donde vemos más de 5,000 gentes, donde vemos un grupo de encapuchados que sale y entra en una movilización, intervenir ya en ese momento en un comercio que estaba avisado de que esto era un tema peligroso, muchos comerciantes lo hacen desde antes, hablamos con ellos. Normalmente cuando hay una movilización en el centro histórico, por ejemplo, ya hay toda una serie de fórmulas que usamos para avisar, colaborar conjuntamente. Pero entonces, qué delicado, ¿no? Qué delicado, Ricardo, secretario, porque entonces la responsabilidad es de proteger su negocio de los vándalos del dueño del negocio. No, Manuel, pero a ver, aquí el tema es que efectivamente yo digo, asumimos como Estado pues la necesidad de dar la protección, pero también tenemos que asumir que en una movilización como esta, lo hemos visto en otros momentos. Pues, lo vamos a volver a ver el 2 de octubre. La intervención policíaca en movilizaciones como esto, como otras, no solamente no ha posibilitado que las cosas mejoren en ese momento, sino que serán confrontaciones físicas que ha llevado a lesiones de terceros, lesiones de gente que además no tiene nada que ver con estos temas. Entonces tiene que haber una medición, insisto, asumimos responsabilidades, vamos a hablar inmediatamente, estableceremos, mañana mismo estamos intentando tener una reunión con las diferentes organizaciones para establecer de manera dialogada mecanismos que nos permitan trabajar conjuntamente. No eludimos responsabilidad, pero creo que lo podemos hacer conjuntamente. Secretario, pero solo cuando ya tenemos la previsión de una serie de movilizaciones. Pero ya sabían que esto iba a ocurrir. Tenemos mañana otra movilización, tenemos
el 2 de octubre, Pues otra sí, movilización, pues sí. donde, insisto, la mayor parte de los manifestantes lo hacen de manera pacífica. Ujú. Tenemos que dar esa garantía y libertad de expresión para que la gente manifieste. Pero la garantía Y de los efectivamente, empresarios, imaginemos, secretario, Ricardo, estoy platicando con Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a una familia que está comiendo, a un padre de familia con su esposa y sus hijos pequeños, o a una pareja de adultos mayores que está comiendo y de pronto tienen que salir literalmente corriendo de un restaurante porque llega una turba de vándalos, nadie les pone un alto, nadie les pone un freno, y ojo que nadie está diciendo reprimir, pero pues, pero es nadie una les manera, pone un freno por eso, López, y tienen que salir. de alguna ¿Cómo? manera. A ver, Busca a tienen gente que no está salir participando. corriendo para salvar su patrimonio, su vida. Y se fueron como pudieron y el lugar está destrozado. Y uno se pregunta, ¿dónde está la autoridad ahí, secretario? La autoridad está, primero, garantizando libertad de manifestación, segundo, trabajando previamente con el derecho de las personas. La mayor parte de los establecimientos, muchos de ellos trauman. Pero eso no es manifestación, vandalizar, destruir un negocio, delinquir, criminalizar un establecimiento. Estos grupos, efectivamente, dentro de estas movilizaciones, y aprovechan la movilización para entrar y salir de la manifestación. Es decir, no están separados, sino se integran, y es mucho más difícil la actuación política. Pero insisto, Manuel, no se trata de debatir. Nosotros asumimos que tenemos conjuntamente que trabajar en esto, lo dialogaremos de inmediato, asumimos la parte que nos toca, asumimos que se tiene que garantizar la libertad de expresión y que también trabajar para educar a aquellos que no se manifiestan, sino que utilizan estas manifestaciones para agredir o para hacer destrozos. Y Estamos de acuerdo con eso. suelen ser los menos, pero insisto, bueno, sí, ahí nos escuchamos, secretario. Estoy platicando con Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Escuchamos perfectamente, aquí te oímos muy bien, secretario. Uno, insisto, se pregunta, pues, ¿dónde está el derecho a transitar, por ejemplo, a circular? Porque hemos visto un montón también de marchas, de bloqueos, de plantones que afectan la vialidad o el derecho sobre una propiedad. E insisto, Ricardo, secretario, y te agradezco que converses con nosotros, pero creo que es muy importante que al ciudadano le quede claro de qué lado está la ley y de qué lado está la autoridad, y si la autoridad va a ser autoridad, y no implica reprimir ni mano dura, pero sí hacer valer la ley y sobre todo el derecho, el respeto al derecho de la gente a circular, a poder estar en paz, a caminar en paz tranquilamente, a no ser molestados en su patrimonio o en su integridad. Y eso, pues eso lo estamos viendo vulnerado. Ayer lo vimos vulnerado, lo hemos visto vulnerados con estos plantones en el periférico, estas marchas, o en la salida a la México-Cuernavaca, y ojalá no ocurra de nuevo el 2 de octubre. Te lo pregunto, ¿la autoridad se va a atrever a ser autoridad, proteger a la mayoría de los ciudadanos, o unos 50, 60 embosados son capaces de doblar a la autoridad tan poderosa del gobierno de la Ciudad de México, secretario? La autoridad está actuando, Manuel, en primer lugar garantizando la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Pero esto no es libertad de expresión. Lo tenemos que garantizar de la mayor parte de la gente que se manifiesta pacíficamente. O sea, sí, por eso, de los que se manifiestan pacíficamente, pero si yo llego y a martillazos rompo los cristales de un negocio, eso no es libertad de expresión, secretario. Bueno, es un punto de vista, Manuel. Por supuesto que yo, como te digo, estamos en toda la disposición de poder sentarnos a dialogar con los diferentes organizaciones de comerciantes. Lo hacemos regularmente. Una buena parte de los comercios también tomó esas previsiones conjuntamente, sabiendo que se incrusta en este grupo de gente. Se ha hecho detenciones también. Lo vamos a seguir haciendo, y tenemos que conjugar efectivamente la defensa de los diferentes derechos que tienen tanto quienes se movilizan como quienes tienen derecho a que se les proteja. Lo vamos a hacer, y lo vamos a trabajar conjuntamente con las organizaciones. Entiendo, nada más, quienes van embosados, encapuchados, con martillos, ellos no quieren dialogar, secretario, ellos no van a dialogar. No sé si se sienten a la mesa con ustedes. De manera inadecuada, estamos de acuerdo, y se tiene que perseguir y se tiene que sancionar.
y eso lo vamos a hacer. Lo van a hacer. ¿Hay detenidos por el día de ayer? En este momento no los hay. No hay ni un detenido. No hay ni un... Poco lesionados en toda la movilización, sí hay daños materiales y estamos investigando y se van a tomar las acciones que corresponden. Bueno, pues ojalá, porque nos encantaría estar en una ciudad en donde en efecto se respeta el Estado de Derecho y en donde las personas pueden no ser molestadas en su integridad ni en su patrimonio, en donde la propiedad privada se respeta, en donde hay Estado de Derecho. No hay mano dura, no hay represión, nadie está pidiendo eso, pero quien va, insisto, con un martillo, quien va a golpear los cristales de un negocio, ese personaje, esa persona, ¿está haciendo uso de su libertad de expresión? No, yo no digo eso. No. Pues la mayor parte de los manifestantes, claro, y esta gente utiliza esto para delinquir, y en eso estamos de acuerdo. Hay que ir en contra de aquellos que delinquen, estamos totalmente de acuerdo. Bueno. Pues, secretario, como siempre te agradezco que platiques con nosotros. Gracias, gracias. Es Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, porque si una cosa y otra es otra. La causa puede ser justa, acompañable, la protesta legítima, sin duda. La herida sigue abierta en el caso Ayotzinapa, pero llegar a vandalizar un negocio con personas adentro, cometer delitos, destruir lo que encuentran a su paso, poniendo en riesgo a familias, a niños, a adultos mayores, eso no cabe en un Estado de Derecho, o no tendría que caber. Por eso lo decíamos e insistiremos, la autoridad tiene que ser autoridad y la ley debe hacerse valer, si no, ¿para qué está? La hora con 31, pausa, volvemos, hay más.